¿Qué tal, loquitos y loquitas? Anteriormente, nos quedamos en que Kazuya fue a la casa de Chizuru para hablarle de hacer una película, ya que había encontrado una página donde hacían colectas para que se lleve a cabo proyectos, donde la mayoría se lograban completar. Así que como a la abuela no le quedaba mucho tiempo de vida, esta pues era la mejor opción. Por lo que Chizuru, luego de pensarlo mucho, fue ella misma a decirle que por favor lo haga, por lo que Kazuya le juró que lo lograría cueste lo que cueste. Han pasado unos días después de esto y vemos que Kazuya está yendo a un café con Chizuru. Como siempre, se queda pensando un rato y les empeora un poco para no perder la costumbre. De repente, Chizuru le dice que tienen que formalizar las cosas. Es decir, a pesar de que esto sea una película independiente, él tendrá que ser el productor y ella la protagonista, por lo que esta le va a avisar a su agencia y él deberá hablar con su manager. Entonces, Kazuya estaba completamente comprometido, por lo que Chizuru le dice que necesitarán el staff, el guión y completar el crowdfunding. Kazuya dice que hay universitarios que estudian cine y podrían ayudarlos con los guiones, y la recolección de fondos lo podrán hacer, ya que últimamente vio que en la página se realizaban varias preguntas y al final sí la financiaron. Chizuru lo ve y dice que está bien, que él se ocupe de todo eso. Lo único que no quiere es que le diga a la abuela Nagomi sobre esto, ya que seguro sacaría dinero de cualquier sitio para ayudarla, y entonces ella se sentiría un poco culpable. Se van y Kazuya paga la cuenta a pesar de que Chizuru se ofreció para hacerlo. Ya saben cómo es este tipo. En el camino, Kazuya, al ver algo desanimada a Chizuru y después de la cara que puso ese día en su puerta, le pregunta si es que está bien, y ella dice que sí. Entonces le dice que si necesita ayuda, que por favor no dude en ir a su casa, en lo que esta le dice que no se preocupe, y se va sin decir más. Ya en su casa, Chizuru se da un baño y se pone a pensar en la cara que debe haber puesto para que Kazuya se preocupe así por ella. Mientras tanto, se trasnochaba averiguando cómo hacer todo para que salga súper bien. Al día siguiente, Kazuya va a la empresa de crowdfunding para presentar su proyecto, en donde el hombre que lo atiende lo rechaza puesto que no tenía ni pies ni cabezas. Era demasiado simple y nada estructurado. Nadie pondría ni siquiera un yen en algo así. Y él le dice que si bien es cierto que el 70% de los proyectos que presentan aquí se cumplen al fin y al cabo, de todas formas esta gente tuvo que esforzarse mucho para que sea así. De otra forma no tiene ni 1% de posibilidades de que se cumpla. Kazuya, al llegar a casa, habla con Chizuru, quien dice que lo vio yéndose de día con un saco, así que intuye que se fue a presentar el proyecto. Le dice que sí, y le cuenta lo que pasó, pero Chizuru está optimista y le dice que deberían hacerle caso al representante, pero ella está segura que todo va a estar bien. Kazuya le dice que ha pensado en que esta debe presentarse con otro nombre, puesto que en la universidad todos sabrían quién es. Sin embargo, Chizuru le dice que no, ya que si sale todo bien, ella no tendría problemas con que sepan su verdadera identidad. Total, al fin y al cabo está estudiando para actriz, ¿no? Así que tarde o temprano la gente lo sabría. El prota le dice que necesita unas fotos de ella también, y esta le dice que lo hablará con su manager. Cuando en eso, sale una chica a la izquierda diciéndoles que no la dejan hacer su trabajo. Así que si coquetean tanto, ¿por qué no simplemente se van a una cita y ya? Pues sé que ponen nerviosos a los dos. Esta decía que parecía una discusión de novios, y el gil del paja se queda callado, así que la vecina se retira. Kazuya intentó arreglarla con Chizuru, pero ella se fue diciendo que no se verían más en el balcón, por lo que el pajas estaba súper sad. Ya al otro día, Kazuya se encontraba pensando que la vecina lo había fregado y que era muy molestosa, cuando en eso justo la ve en la universidad. Entonces se queda impresionado porque va a la misma que él, y aunque intentó esconderse, no lo logró, ya que esta chica al final lo encontró, y pues muy animosa se presenta. Su nombre era Yaemori Mini, así que le pregunta de qué salón era, a lo que el pajas dijo que era de segundo, y ella de primero. Esta se portó muy amigable y lo trató como su senpai, ya que era mayor que ella. El prota se quedó tonto, ya que pensó que ella estaba molesta, pero esta le dijo que todo fue fingido, sino que tenía que ponerse fuerte ante gente que recién conocía. Es algo que aprendió en YouTube. De repente, le interrumpe su amiga preguntándole quién es, y esta dice que es su vecino, el cual lo vio hablando ayer con una mujerzuela. El prota se da cuenta de que ella puede meter la pata ante sus amigos, así que se la lleva a un lado para hablar. Le dice más o menos la situación, y esta entiende que él siente algo por Chizuru, y dice que ella también tiene a alguien especial, y le muestra waifus 2D. Esta al parecer era una niña moderna, sin embargo, era buena gente, así que dijo que no diría nada, por lo que el prota pensó que tal vez no era como él creía. Ya en sus casas, seguía pensando en Yaemori, y entonces se puso a ver páginas de crowdfunding, en donde se dio cuenta de que todos hablaban de su sueño, así que pensó en preguntárselo a Chizuru también, cuando en eso, esta le manda un mensaje y le dice que quería ir a su cuarto, por lo que dice que sí, y pues se pone a imaginarse cosas mientras que ve que Chizuru lo había dejado en visto, por lo que se tira en su cama esperando una respuesta. Sin embargo, unos minutos después esta toca su timbre, ya que esta había dejado el chat abierto y no le contestó, así que aunque está todo desordenado, tiene que hacerla pasar. Ya saben, adentro la simpea en su mente y se le queda viendo todo el rato, pero Chizuru lo para y le dice que ha venido para hablar de la película, no a coquetear, así que lo desahueva al pajas. La cosa es que se sientan y Kazuya, como nunca, se veía muy seguro hablándole de números y de todo lo que tenían que hacer al detalle.
Recuerden que este tipo está en la facultad de economía. Chizuru se había quedado impresionada ya que nunca lo había visto así, tan serio y decidido. Así que el prota le preguntó si pasaba algo y esta se volteó algo sonrojada diciendo que no, por lo que este siguió contándole todo, que al final necesitarían 1.82 millones de yenes para el presupuesto. Y el prota, mientras decía esto, estaba bastante nervioso, pero se aguantaba. Sin embargo, lo que no pudo aguantar fueron las miraditas, así que le dio una ojeada a la trama de Chizuru. Esta se dio cuenta de que él no le estaba atendiendo, y el paja saltó que cambió de tema y le dijo que le quería pagar por estar aquí. Chizuru le dice que no tiene por qué hacerlo, ya que la película es para ella, ya suficiente tiene con lo que está haciendo, pero este insistió con que debería hacer las cosas correctamente. Y ya saben que el tipo es terquísimo, así que Chizuru no insistió más. La cosa es que le cuenta lo difícil que es hacer que alguien pague 10.000 yenes a una chica, así porque sí. Por lo que estuvo investigando y llegó a la conclusión de que lo mejor que podría hacer sería contar su sueño, y que quiere hacerlo por su abuelita. Chizuru acepta, diciendo que está bien que quiera protegerla, pero ella quiere que esto se haga realidad, por lo que no importa nada más que realizar la película. En eso suena el estómago del pajas, por lo que Chizuru ve en su entorno y se da cuenta de que este estaba comiendo puras comida chatarra y tomaba full Monsters, así que le dice ¿qué quieres que cocine? Pero cuando va a ver a su refri se encuentra con nada, no tenía nada, así que esta se tiene que ir a su casa para traerle algo de comer, por lo que vuelve después de un rato y le da su omurice, bien ricochet, diciéndole que no quiere que se desmaye y tiene que estar bien en la película, de otra forma se sentiría culpable. Sin embargo, tampoco puede esperar mucho ya que lo hizo rápido. No se sabe si es que estaba rico realmente, pero el prota, como era de esperarse, hasta casi llora por comerse la comida de Chizuru, por lo que este le da las gracias. Chizuru, antes de irse, le dice que le mande un mensaje a su manager, y el prota le dice que dará de sus ahorros para completar, pero Chizuru le dice que no lo haga porque se sentiría mal. Sin embargo, Kazuya dice que él dará de su dinero porque su sueño es ahora el suyo también, y él puede poner cuanto quiera por su sueño, y nadie puede decirle nada. Bueno, y al fin y al cabo, solamente tenía 100.000 yenes, que son un poco más de $700. Bueno, algo es algo, ¿no? Igual los dos son pobres. Chizuru le dice que se hablen por Line para que así puedan comunicarse mejor, y se despide. El pajas quería que ella se quede un poco más, pero en eso abre la puerta y aparece Ruka aquí, diciéndole ¿qué chicha haces con la alquilada? No sabía que tenían esta relación. Esta le había avisado que vendría al pajas, pero este por todo lo que pasó lo olvidó, así que lo resondra a los dos porque ella había visto que Chizuru se sentía mal, así que le dijo a Kazuya que no haría más problemas, pero al parecer todo resultó una mentira. Esta entra a la casa y ve que le habían hecho comida, encuentra la cama desarreglada y para colmo un papel manchado con chele, por lo que Ruka se tira al piso a llorar muy molesta. Chizuru le dice que le contará toda la verdad y mira a Kazuya como para que cierre la puerta. Este lo hace y vemos que Yamemori había estado grabando todo lo que había pasado, por lo que este se enteró de que Chizuru era una novia alquiler. Ruka, luego de la explicación que le dio Chizuru, le pregunta que está bien, todo chévere, pero ¿por qué le cocinó? Chizuru le dice que porque él no tiene tiempo para comer adecuadamente y quiere que llegue sano y salvo a la película. El prota se disculpa con Ruka porque no le había dicho nada, entonces esta dice que entiende la situación, por lo que si le permiten, ella también va a actuar. De otra forma, no va a estar de acuerdo con la realización de la película, es decir, ella entiende que lo hace por una buena causa y que Kazuya quiere ayudar, pero ella no podría permitir que su novio esté junto a otra chica, solo realizando todo. Además, como aún no han avanzado nada, seguramente en el futuro necesiten personal, cosa que era cierto, por lo que Kazuya, quien es el productor, decide a regañadientes que está bien que le ayude, aunque en el fondo era obvio que este quería quedarse solamente con Chizuru. De repente Ruka le hace una pregunta más. Kazuya, entre mi curry y el omurice que hizo Chizuru, ¿cuál es el mejor? El prota se queda como idiota porque no sabía qué decir exactamente. A quien elegía dejaría mal a la otra. Sin embargo, decía que es mejor darle por su lado a Ruka, ya que si no, podría estar en desacuerdo de la película y causaría problemas. Así que le dice, curry. Y esta lo abraza mirando con cara de villana a Chizuru, quien estaba mirando como, qué inmadura, pero se ve que entendía. Luego de esto, ella se retiró a su casa a dormir, mientras que Kazuya estaba sad porque no estaría solo con Chizuru de nuevo. Ruka, por su parte, se quedó un ratito más para asegurarse de que Chizuru se había ido y no volvería, mientras esta se quedó pensando y escuchando cómo trataba a Ruka al prota como su novia. Al día siguiente, Kazuya va nuevamente a probar suerte, pero esta vez con el sueño de Chizuru y su abuela escrito en el proyecto. Mientras tanto, Chizuru va a ver a su abuela, y esta estaba con un niño quien leía su libro. Este se va y ella hace una broma sobre que este era su novio, y que le quedaba poco tiempo de vida, a lo que Chizuru le dice que no diga cosas así. Entonces le cuenta todo sobre la recaudación de la película, y que utilizaron su caso para poder recaudar fondos. A la abuela parece no interesarle mucho, siempre y cuando se lleve a cabo. De alguna forma, intuye que todo era obra de Kazuya, quien seguramente dejó todo para ayudarla. Claro, es algo que él haría. Chizuru estaba impresionada por la astucia de su abuela y le pregunta qué pensó ese día que ella le presentó a su novio, y esta dijo que tenía miedo de que no fuera un buen chico, pero Chizuru dice que sí lo es. La abuela le haga a su nieta diciéndole que es muy diligente, trabajadora y buena persona, y que a pesar de que Kazuya no sea perfecto,
No cree que exista alguien que sea tan bueno para ella como lo es él. Y luego de esto se despide ya que quiere descansar, diciendo que estará esperando con ansias esa película. Ya cuando está llegando a su casa, Chizuru se encuentra con el paja, quien venía corriendo feliz, diciendo que aprobaron el crowdfunding. Esta reacciona calmada, que está bien, y que la abuela Sayuri también aceptó que se publicara su vida, así que el paja dice que irá a publicarla, y Chizuru le agradece contenta, diciendo que es una muy buena persona. Ya en sus respectivas casas, el prota publicó el proyecto. Chizuru le rezó a su abuelito para que todo salga bien, y la abuela también lo hizo por su lado. La misma noche que se publicó, el paja vio como poco a poco la gente iba apoyando el proyecto, y al día siguiente, apenas vio a Chizuru, este le dijo que solo en una noche habían recolectado 120.000 yenes de 33 personas, por lo que Chizuru, aunque estaba muy contenta, le dice que no se emocione demasiado, ya que falta para empezar con el guión y toda la película, así que queda un gran camino por delante, y Kazuya lo sabe. Más tarde, este mismo se encuentra con la hermosísima Ruka, quien luce muy emocionada diciendo que llegaron a los 150.000 en un solo día. Esta era todo lo contrario a Chizuru. En el camino, el prota le dice que tienen que buscar un guión, pero no pueden buscar a un profesional porque no hay dinero. Entonces Ruka le ofrece que busque en unas páginas de novelas que ella frecuenta, pero Kazuya le dice que no, ya que él ya sabe más o menos de qué irá la película, pero le agradece de todas formas. Sin embargo, Ruka responde que entiende que sea productor y todo, pero más que nada ella está aquí para estar con él, ya que le emociona el hecho de que podrían volverse su verdadera novia, por lo que esta le pide que se enamore de ella y se despide. El prota se moría de la ternura que le ocasionaba a Ruka al decir estas palabras. En su casa, se había leído todos los libros de la página que le pasó esta, sin embargo no encontró nada que le convenza. En eso sale un rato para comer algo cuando de repente alguien lo jala hacia el interior de su casa. Esta era Yaemori con traje de policía y orejitas de gato. Ella se había puesto encima de este como si fuera a hacerle algo, por lo que el prota se quedó impactado y no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, todo fue un malentendido de parte del pajas, ya que dice Yaemori que solo quería saber qué fue ese día con Ruka y Chizuru. ¿Por qué dijeron que esta era novia de alquiler? El pajas no entendía cómo lo sabía, así que esta le mostró el video que grabó ese día y le dijo que por si acaso si es que lo quería borrar ya lo tenía en la nube, entonces quería que le explique todo, por lo que Kazuya lo piensa y se da cuenta de que no tiene alternativa. Ella está en su misma universidad y podría hablar con la gente, ocasionándole un gran problema, así que le cuenta todo. Rato después Yaemori lo mira con admiración por haberle pagado por tanto tiempo. Eso era prueba suficiente del amor que le tenía, y hasta le pregunta cómo fue exactamente lo que invirtió en ella. Este se lo dice al oído, y Yaemori se pone como loquita. Se ve que no le importa cuánto gaste, cueste lo que cueste, él va a luchar por ella. Y cuenta esta también que invirtió lo mismo en un juego una vez, y pues sabía lo que se sentía invertir en algo que amas, por lo que desde ahora dice que le va a decir maestro. No tiene ninguna lógica del por qué lo llama así, pero siente que quiere hacerlo. La cosa es que esta le explica que se vistió así puesto que estaba grabando un TikTok, y cuando invita a pasar al prota a su cuarto, se ve que todo era muy rosita, una habitación de chica cosplayer, youtuber, tiktoker y streamer. Sí, es así más o menos lo que hace Yaemori. Esta última se sentía muy emocionada por la película, ya que esta trataría al parecer sobre una novia de alquiler también. Entonces ella le pregunta cómo es Chizuru, y Kazuya le comienza a contar todo, por lo que rato después vemos a Mini con lágrimas en los ojos, diciendo que su maestro es demasiado bueno, y ella también lo es. Y aquí el prota se dio cuenta de lo inocente y buena gente que era Yaemori. La cosa es que esta le dice que debería confesarse, ya que al parecer estos ya han sido novios durante un año entero, y le dice al pajas que no sea cobarde. Entonces el pajas dice que ella no se enamoraría de un tipo como él nunca, pero Mini responde que debería intentarlo por todo lo que ya ha invertido. Ella está segura que ellos serán novios y confía en su maestro. Pues de esto, el pajas se va a su casa, en donde se pone a pensar en lo que dijo Yaemori, sobre que él y Chizuru parecían novios, por lo que este se motiva a seguir buscando guión. Mientras tanto Chizuru ya quería irse a dormir, pero al ver que las luces de su vecino seguían prendidas, se hizo otra tacita de café como para sentir que lo acompañaba. Al día siguiente, Kazuya leyó hasta en las clases la novela que buscó y encontró una muy buena, por lo que al llegar a su casa pensó que era perfecta para Chizuru y le dio una releída, así que fue a entregarle el guión. Sin embargo, en el camino se puso a pensar en lo que dijo Yaemori y no pudo tocar la puerta de los nervios, pero justo Chizuru abre la puerta encontrándose con este. Entonces le preguntó: ¿qué es lo que haces aquí, Kazuya? Y este tuvo que disimular nomás y al final le entregó el guión, diciéndole que se lo lea todo, seguro que le iba a gustar. Ese también le preguntó qué tal estaba, ya que estaba preocupado, y Chizuru le dijo que todo iba bien y se despidió. El prota en su casa seguía pensando en lo de Yaemori y quería saber alguna novedad de Chizuru. Todo esto lo abrumaba bastante. Más tarde vemos que a Chizuru le encantó el guión y cuando vio que había salido de Wattpad se impresionó, puesto que aquí hay demasiadas historias y este buscó entre todas ellas. Así que le mandó un mensaje al paja diciendo que utilizarán este guión como referencia. Mientras tanto, este estaba durmiendo, pero al levantarse vio el mensajito, por lo que se sintió realizado. Al instante le mandó un mensaje al autor explicándole todo el caso de Chizuru para que le permita utilizar su guión como referencia. Al otro día
día se encuentra con Chizuru y como siempre la gente lo simpiaba y al prota lo puteaba. La cosa es que este le dice a Chizuru que consiguió a alguien de la misma universidad de ellos, que es del club de cine y quien puede dirigir la película, así que se irán a ver al director. Este llega y ve la identificación de Chizuru, por lo que se queda impresionado al ver lo linda que era esta. Kazuya antes de nada le dijo que por favor mantenga su identidad en secreto, y este dijo que sí lo iba a hacer. El prota actuaba de forma muy atenta con el director, así que en un momento cuando estos salen comenzó a llover, y Kazuya fue por un paraguas, por lo que el director le dijo a Chizuru si es que este chico siempre era así, ya que un día Kazuya lo contactó, pero como él tenía que hacer una película le iba a ser imposible. Sin embargo, en las últimas 3 semanas Kazuya falsificó sus asistencias, hizo apuntes en clases aburridas, y hasta les preguntó a personas que habían estado en su clase anteriormente por las respuestas de los exámenes de cursos que no le gustaban, todo para que este pueda dirigir la película. Fue donde él y hasta se arrodilló rogándole que dirija su película por favor, ya que Chizuru había hecho mucho por él cuando más los necesitaba. Me pregunto, ¿qué es lo que ha hecho Chizuru por él? Aparte de mentirle a su abuela. Bueno, es por eso que quería venir a ver qué clase de chica era, de la que él se había enamorado. El director se fue, y cuando llegó Kazuya, Chizuru le dijo que no había pasado nada. No, no está el director, ¿cómo no va a pasar nada? Pero que debía hacer cosas, así que debían verse más tarde. En el camino, este pensó que la próxima vez, ella sería quien lo dé todo. Kazuya llamó inmediatamente para solicitar un presupuesto para los equipos de filmación. Todo marchaba súper bien. Sin embargo, este no sabía que en las últimas 24 horas no había recibido ni un solo yen en su proyecto. La cosa es que al llegar a casa, el paja se dio cuenta. Y para esto ya habían pasado 3 semanas desde que empezó el crowdfunding. Y el tiempo se acababa. Los visitantes diarios habían bajado. Y el número de aportantes era 0. Por lo que el prota se empezó a impacientar. Tampoco podía hablarle a Chizuru ya que quedaría mal. De repente, toca a alguien el timbre. Y esta se trataba de Yaemori, quien había visto el otro día a Chizuru y al pajas juntos, por lo que seguía optimista de que esta sí lo quería. En eso, ven la laptop que esta estaba haciendo un crowdfunding, por lo que Kazuya le explica todo y le dice que ese día que los vio era para conocer al director. No hay nada más entre ellos, y pues le cuenta que últimamente la colecta está yendo mal, por lo que Yaemori le comenta que ella ya tiene experiencia en crowdfunding y que le puede ayudar, ya que antes hizo una exhibición junto a su amiga cosplayer, y le dice también que uno de los errores principales es confiarte porque la primera semana te va bien. Entonces le dice que le pase todas las analíticas que ella las verá en su casa. Después de esto, el paja llama a su amigo el de lentes para que le preste 30.000 yenes, pero este no tiene, ya que recién dice que pagó la renta, por lo que este se da cuenta de que él no es el único que tiene problemas, todos lo tienen. Al instante, llega Yaemori diciendo que ya vio todo, así que necesita que todos vengan a hablar, cosa que consiguen. Como era de esperarse, Ruka se exaltó con Yaemori llamándola a mujerzuela, ya que esta estaba en su cuarto sola con él, pero esto a Yaemori le rebalaba completamente y esta seguía sonriente tratando de calmarla y diciendo que no se metería con su máster. Mientras que a Chizuru, el paja le explicó que esta un día escuchó todo, por lo que le tuvo que contar nada más, ya que encima esta estudiaba con ellos. Aparte, que les dijo que les podía ayudar, ya que esta ya tenía experiencia en crowdfunding. Entonces, Yaemori se pone seria y dice que es un problema que haya dejado el proyecto tal y como empezó. No ha ido añadiendo cosas, como el lugar donde será, el director o las recompensas tal vez. Actualmente existen 3 tipos de colecta, de 2.000, de 5.000 y de 10.000, pero el hecho de que pongan los nombres de los aportantes en los créditos no va a ser suficiente, así que sugiere que Chizuru entregue cosas que no use o cualquier cosa de ella, ya que esta sirve como una modelo y es hermosa, así que seguramente cualquiera quisiera algo de ella. Sorpresivamente, a pesar de que el paja dice que no, Chizuru acepta. Total, todo sea por su abuela, ¿no? Por lo que Yaemori le da una tarea a cada uno. Ella se encargará de actualizar la página, Kazuya de convencer al tío de la página del crowdfunding que los pongan recomendados. Chizuru hablará con sus amigos actores para que compartan y buscará sus cosas para las recompensas. Y por último, Ruka entregará folletos. Así que Yaemori les dice que tienen que juntarse para que todo sea un éxito. Por lo que Ruka dice que a pesar de que no le crea, que solo sea su vecina, lo hará por la felicidad de su novio. Chizuru estaba muy agradecida con Yaemori y todos se ponen manos a la obra. Así que la operación la llamó 203, cada uno con un cargo. 3 días han pasado y el paja se encontraba en la calle repartiendo volantes, pero nadie los agarraba. Se dice que ayer que estuvo con Ruka todo el mundo los cogía, pero ahora que está solo, la gente lo ignora y hasta botan los volantes a la basura. Pobrecito, con lo que le costó sacar las impresiones. En eso aparece Sumi, quien tenía un almuerzo con su padre,
y pues se acerca al prota para preguntarle qué es lo que estaba haciendo. Y este pues le cuenta que les estaba yendo mal con el crowdfunding y pues también con el volanteo. Sumi le dice que estaba pasando por aquí para ir con su viejo a comer, pero al ver la situación en la que se encontraba Kazuya y verlo todo sad, este le dijo a su papá que comiera solo y prefirió repartir volantes con él. Claro, también para ayudar a su amiga Chizuru, por lo que ahora sí, la gente sí le recibía los volantes que ella les daba. Mientras tanto, Yaemori estaba con Chizuru para encontrar cosas valiosas en su cuarto, así que recolectó cintas para el cabello y cosas baratas que al haber tocado la piel de Chizuru ya se volvieron valiosas. Luego, husmea en su ropero encontrando un traje chino, quién sabe para qué, y según Yaemori, por estas cosas le podrían dar una recompensa especial. Así que Chizuru, aunque al principio no quiere, luego acepta. Sin embargo, Yaemori no estaba contenta del todo, por lo que se puso a husmear en sus cajones de ropa interior. Uf, esto sí que va a valer oro, dijo. Pero Chizuru alejó a Yaemori de ahí, y así fue que continuaron por mucho tiempo, por lo que la novia de alquiler terminó cansada. Por suerte, llegaron a recolectar mucha ropa. Entonces Chizuru se para para ofrecerle tecito a su invitada, y esta le pregunta si es que tiene novio, a lo que ella contesta que no, es una mujer ocupada. Así que Minnie le pregunta qué piensa del máster, y esta dice que lo ve como un buen chico, del cual está muy agradecida por todo lo que ha hecho por ella. Entonces Yaemori le pregunta, sí, pero ¿cómo lo ves como mujer? Y esta dice que ahí es diferente, y cambia de tema diciendo que siga con las fotos. Mientras tanto, vemos como Kazuya intentó hablar con el hombre del crowdfunding para que recomendara su proyecto en la página principal, pero este le dijo que eso no era cuestión de él y que había muchas más personas detrás de esto, por lo que el prota se fue a seguir con lo suyo, y este señor se dio cuenta de los folletos, así que fue tras Kazuya, a quien encontró volanteando afuera. Al mismo tiempo, en otra parte, Yaemori le dice a Chizuru, él te ama. Esta le dice que no y que su relación es solo un acuerdo, y él no sería tan tonto para enamorarse de una novia de alquiler, además de que ya se lo dejó en claro hace mucho tiempo, y ni dudó en decirle que no la quería. Yaemori le dice que la situación ha cambiado entonces, porque actualmente él está enamorado de ella, y que, ¿acaso no se da cuenta de que hay muchos chicos con los que sale que se morirían por estar con ella? Pues que no le sorprenda que Kazuya sea uno de esos chicos, y además ella está segura que este la haría muy feliz. Chizuru le dice que no se meta y que no tiene caso que ellas dos lo hablen, pues el que tiene que decirle todo es él. Si saliera de su boca sería otra cosa, pero no ha sido así. Así que se despide de Yaemori, quien le dice nuevamente que gracias por las fotos, las pondrá como recompensa. Sin embargo, que lo piense bien, el máster puede decir muchas cosas, pero este es más complicado de lo que piensa, y que sepa que un amor sí puede nacer de un alquiler. Chao, y se va corriendo. En eso, justo aparece el prota abajo, que para suerte de Chorizo no escuchó nada. Este le dice que fue a hablarle al tipo de crowdfunding, pero que es duro de convencer. Entonces Chizuru cierra su puerta y le dice, ah ya, así que lo deja como payaso a Kazuya. Este seguía pensando en lo que Yaemori le dijo y le dio vergüenza, y el prota se quedó en su casa pensando que había hecho algo mal. Al día siguiente, Chizuru fue donde Umi para explicarle todo y decirle que lo ayude, ya que este tenía muchos suscriptores en Twitter. Él dijo que le iba a ayudar, pero necesitaba un pequeño favorcito a cambio. Mientras tanto, Kazuya se encontraba con Yaemori, quien es con la única con la que puede hablar de Chizuru, así que este lucía algo triste, y él le cuenta que es porque ayer Chizuru cuando llegó le cerró la puerta mientras él le hablaba. No sé, pero es como si lo odiara. Yaemori comienza a silbar muy sospechosa, por lo que el paja se da cuenta de que esta sabe algo, entonces le cuenta que fue sin querer que se le escapara que él está enamorado de ella. Kazuya al escuchar esto se tira al piso y dice, ¿qué? ¿Pero cuando yo dije que la amo? Y se pone a pensar que ella cree que este le ayuda porque es su amigo. Sin embargo, podría mal pensar las cosas y creer que lo hace porque quiere llevarla a la cama, así que se desmaya y llora, pero rápidamente se recupera para preguntarle qué fue lo que respondió. Así que Yaemori le dice que no pudo saber nada de esta, ya que le dijo que Kazuya le había dejado las cosas en claro y que él no quería nada con ella, y luego de esto no dijeron nada más. Entonces Kazuya cree que este la cagó completamente esa vez que se lo confesó y le dijo que era como amigo. En ese momento, justo Chizuru le manda un mensaje diciéndole que venga con Yaemori para hablar de algunas cosas. Estos van y Chizuru lo sorprende con la noticia de que Umi lo va a ayudar ya que tiene 230.000 seguidores en Insta y va a hacerle promoción a la película. El prota se siente un poco celoso, pero sabe que necesitaban de su ayuda, y pues ahora que se da cuenta, Chizuru no parece estar molesta ni nada. Seguramente lo que le dijo Yaemori no la haya afectado, o tal vez ni siquiera lo escuchó. Esta chica realmente es imperturbable, así que le pregunta a Chizuru si pasa algo, y esta dice que no, son solamente cosas suyas. Así que el paja le dice que son un equipo, así que pueden contar con ellos, por lo que le pregunta ¿qué día es el final del crowdfunding? Y Yaemori le dice que el 28, y hoy es 21 ya, así que solamente falta una semana para que termine. Entonces mira a todos y dice, Umi-kun me invitó al teatro ese día ya que su acompañante no irá, y los boletos para esa actuación son difíciles de conseguir, así que no quería desperdiciarlos.
así que voy a aprender mucho ese día. El pajas le dice que no vaya, ya que ese día tendrían que repartir los volantes y piensa que este se quiere aprovechar de ella. Pero Chizuru le dice que no, porque ya se tienen confianza. Además, que él ya tiene novia. Pero como Kazuya le estaba presionando, Chizuru casi declina. Sin embargo, Yaemori le tapa la boca y le dice que vaya, que 3 personas serán suficientes para repartir volantes. Además, que eso va a ayudar mucho en su actuación. Kazuya se lleva a Yaemori a un lado y esta le dice que la deje. Total, puede ser que por rechazarlo, él le diga que no y tal vez no lleguen al dinero. Aparte que los demás actores de su círculo de amigos ayudarán bastante. Entonces estos vuelven y el paja se tiene que tragar sus palabras, salir y decir que vaya nomás. Aunque estaba lagrimeando, por lo que Chizuru se va con mal sabor de boca, viendo que Kazuya le estaba pasando mal. Este último, mientras tanto, estaba muy triste y gritaba, por lo que Yaemori nuevamente tuvo que taparle la boca. Al fin, llegó el último día del crowdfunding, en donde vemos a Mizuhara encontrándose con Umi, quien le dice que tenía muchas ganas de salir con ella, pero luego la baraja para que esta no se sienta incómoda. En eso, le pregunta sobre la película y cómo fue que se lo pidió. Chizuru le menciona que Kazuya es un chico raro que no sabe nada sobre películas, pero que tiene a alguien quien lo motiva. Todo esto lo decía mientras se sonrojaba. Cuando en eso, esta casi se tropieza, por lo que Umi la jala diciéndole: estuviste a punto de caer, que en doble sentido sería, como que estuvo a punto de enamorarse. Mientras tanto, Ruka y Yaemori decían que fue la mejor decisión que se vaya con otro chico, y es probable que ahorita lo estén haciendo y cosas así, por lo que Kazuya estaba sufriendo mientras escuchaba a estas dos. En eso, Ruka, al ver que su novio seguía mal, le dice que se está preocupando por las puras y que debería concentrarse en lo importante que es repartir los volantes, por lo que Kazuya se anima para continuar y le da las gracias a Ruka, quien muy contenta le dice de nada. Por otro lado, está Chizuru súper feliz por todo lo que pasó en el teatro. Dice que hasta pudo conocer a los chicos y todo fue gracias a Kazuya y las demás. Entonces, al verla tan feliz, Umi le dice: sí, Chizuru, tú eres grandiosa y te lo mereces más que nadie. Trabajas muy duro y eso es algo que amo de ti. Chizuru le contesta que no diga eso, puesto que su novia se podría poner celosa, pero este le dice que ella no está enferma, sino que ya no tiene novia. Chizuru se queda pensando, queriendo creer que este solamente la quería para ir a ver la obra con ella. Umi le interrumpe diciendo que quiere ir a cenar con esta, y le cuenta que terminó con su novia porque no se entrega tanto a la actuación como ella lo hace. Él ahora quiere una persona como Chizuru, y agrega que ha separado un restaurante 5 estrellas, donde frecuenta gente como ellos, en donde la reservación también es tan difícil como lo otro, y también podría conocer más actores. Rato después, pasamos con el prota, quien está repartiendo los volantes, y en eso llega Chizuru, por lo que el prota se pregunta si es que algo le habrá hecho Umi. Entonces vemos que Chizuru le había dicho que tenía cosas que hacer, ya que había gente esforzándose por ella, y este no podía darse el lujo de estar paseando mientras los demás trabajaban, entonces se va. Sin embargo, Umi le dice: oye, es por ese tipo, ¿verdad? Estás enamorada de él, se te ve en la cara. Chizuru le dice que no, y que solo son amigos que han pasado mucho tiempo juntos, pero Umi seguía diciéndole que él la había visto cambiar mucho, y debe ser porque ahora superó sus momentos malos, y gracias a este chico, así que lo amas. Chizuru le dice que no, pero que tampoco puede decir que no lo ama. Ese día todos repartieron los volantes muy animosos, y el tweet de Umi fue un éxito, y lo bueno es que pudieron llegar a la cifra del crowdfunding, y hasta recolectaron los 30.000 yenes de más. Ese mismo día el paja se pone manos a la obra, por lo que habla con el director y este le dice que ya tiene las locaciones de donde podrán grabar. Además, como el dinero no alcanza para actores reales, les dijo a los del club de actuación, por lo que tiene cerca de 20 personas dispuestas a participar, y pues le pide que él también deje un espacio en su horario. Kazuya se siente con un poco de miedo, ya que será más gente de lo que pensaba, y tenía miedo de fallar. Así que en clases, como este no le había contado nada a Kiba, este, al ver que su amigo estaba algo distraído, le dice que no sabe en qué está metido, pero no quiere que sea mediocre al hacer algo, tiene que arriesgarse y hacerlo bien, y le da unas palabras de aliento. Así que Kazuya está decidido. Por fin llegan las vacaciones de verano y toca comenzar con el rodaje en un parque, por lo que aparece el director Tabuse y todo el staff del club de actuación. Entonces la primera que se presenta es la protagonista Chizuru, seguido de Kazuya, el productor, quien le dice muy nervioso que a pesar de no tener experiencia quiere dar todo de sí para realizar esta película lo mejor posible. Chizuru fue la primera que aplaudió, seguido de todos. Los chicos reconocieron que al menos este tiene espíritu. La cosa es que comienzan a rodar y a Kazuya lo están agarrando de gil, haciendo que haga recados como espantar a la gente para que no se cruce, arreglar el trípode y hasta traer refrescos. Pobrecito. Bueno, y Chizuru, como era de esperarse, era vista como una diosa por todos, por lo buena que era actuando.
Entonces aquí aparece Ruka, quien le tocaba hacer la Kouhai de Chizuru en la película, y dice que no dejaría solo al prota ya que este podría abusar de su poder de productor con Chizuru. Kazuya dice que no lo haría, así ella no esté aquí, ya que esta estaba muy concentrada y él no quiere ser un estorbo para ella. Chizuru hizo casi toda una escena en la primera, y se adapta muy bien y sigue las instrucciones del director. Es realmente grandiosa. Ruka se pone un poco celosa y le dice que como no han visto juntos la actuación de Chizuru, él tendrá que pagárselo con una salida. Ruka entonces ve lo profesional que se ve Chizuru actuando a pesar del calor. Entonces se toca el pecho y se da cuenta de que se siente muy nerviosa. Esta ve a su novio y recuerda que antes no podía sentirse así, por lo que junta fuerzas y se va a hacer su papel. Rato después, nos dicen que Ruka hizo un gran trabajo, por lo que esta, para estar cerca de su novio, le manda hacer un montón de recados, y luego lo abraza porque está feliz de estar junto a él, por lo que todos creían que era un amor de verano nada más. Ahora le toca otra toma a Chizuru, una muy importante. Sin embargo, una cigarra estaba sonando muy fuerte y malograba la escena. Estos se alarman puesto que el sol estaba por ocultarse y malograrían la continuidad de la escena de no hacerlo así, y tendrían que hacerlo mañana. Pero como Kazuya sabe que no hay tiempo que perder, sube hacia el puente y se cuelga para ahuyentar a la cigarra. Todos le gritaron que se baje y no sea tonto, ya que se podía caer, pero este seguía hasta que por fin logró que se vaya. De pronto se resbala y se cae, pero lo bueno es que el río no tenía corriente, por lo que sale al toque, aunque bastante asustado. El director dice que a pesar de que esto haya sido estúpido, servirá de mucho, y Chizuru se le quedó viendo al pajas. Ruka viene preocupada a atender a su flaco, y el prota era súper exagerado y decía que había visto a su abuelo y su vida pasar y cosas así. Quien se sienta un rato, ve a Chizuru actuando, y esta estaba llorando y se veía muy real, así que en ese momento se dio cuenta de lo mucho que Chizuru se había esforzado, que tarde o temprano llegaría a ser una actriz reconocida. Pero entonces, ¿qué iba a pasar con él? Ya al día siguiente en su casa, se da cuenta de que los dos pertenecían a mundos diferentes. Era un gil y ella era toda una actriz. Este mismo día, más tarde, todos se encontraron para seguir grabando, y entre más Kazuya veía a Chizuru, más se daba cuenta de lo diferentes que eran y lo grandioso que ella era comparada con él. Supuestamente, este día tenía que terminar la grabación, pero faltó una escena, así que el paja se va un rato afuera a descansar, y mientras lo hacían, piensa en todo lo que habían pasado, y en lo inútil que fue para esta película, cuando en eso, justo aparece Chizuru por la puerta, diciendo que quería un poco de señal. El prota piensa que puede estar cagando en el momento, así que mejor se va, pero Chizuru lo llama para decirle que por qué la está evitando. Kazuya intenta mentirle y ella se molesta con él ignorándolo, por lo que se lo cuenta, que es porque ella es una gran actriz, y cómo podría relacionarse con un futuro dueño de una licorería. Él se siente muy inútil estando a su lado, y ellos pertenecen a mundos diferentes. Chizuru le dice que no sea tonto hablando así, y que debería disculparse con los tenderos, ya que por más que él sea un inútil, aburrido, perdedor, cobarde y etcétera, tiene una vida bonita y debería estar agradecido. Y le dice sonriente que ella nunca se va a arrepentir de haberlo conocido, y que debería golpearlo por hablar así. De repente, llega el director para cortar el momento y le dice que ya cesó la lluvia y que ya pueden grabar, y Chizuru le dice al pajas, andando productor. Abajo necesitaban ayudas con unas cámaras, así que Kazuya se ofreció para ayudar, a lo que todos notaron que había cambiado. Después de 2 días de estar deprimido, ahora sí lucía animado, y así fue como terminó su verano de película. Sin embargo, faltaba una última escena. Al otro día, el director llamó al pajas diciéndole que lamentablemente tendrá que hacer esta última escena él solo, ya que como le dijo antes, todo el club de cine tiene que hacer otra película, y aunque insistió, se les hizo imposible. Para esta última escena tendrá que viajar a un pueblo junto a Chizuru. La escena es corta y confía en que puede hacerlo. El libreto y todo estará listo. El prota se queda impactadísimo ante esta noticia, pero al mismo tiempo quería ir con Chizuru a ese viaje, por lo que decide que lo hará. Va a contarle a Yaemori, quien apenas escuchó que tenía que encargarse de las reservaciones. Lo hace y bota al prota de su casa para que le avise a las demás. Esta debe trabajar en esto rápidamente y dice que hasta nació para ello. Kazuya dice que Ruka puede esperar, así que se pone nervioso al llamar a Chizuru para contarle. La llama y le dice que el miércoles y jueves de la otra semana tienen que ir para allá, así que Chizuru responde que irá sí o sí. Todos los detalles los va a poner Yaemori en el grupo, así que no tiene que preocuparse de nada. Termina la llamada y el prota se da fuerzas ya que están en la recta final. Por fin llegó el día y el prota se encuentra con Chizuru. Ya tenía todo planeado y había comprado los boletos para las 2:15, así que faltaban solamente unos minutos y aún no venían las otras chicas. Chizuru le pregunta al pajas que qué pasó con las demás y le dice que Yaemori no contesta su celular y Ruka parece que se quedó dormida. Pero qué raro. Chizuru se molesta con él y de repente Yaemori lo llama. Estos hablan algo rápido y el prota cuelga para decirle a Chizuru que ella no va a venir. Se les pide explicaciones cuando en eso llega el tren, por lo que estos tienen que decidir rápido qué harán. En la siguiente escena vemos que el tren se va y estos sí lo habían abordado. Claro, ya tenían la reservación y todos los tiempos justos, no podían darse el lujo de no hacerlo.
Entonces aquí vemos que el prota estaba muy pero muy nervioso y Chizuru seguía molesta con él por no haberle contado nada y lucir tan sospechoso. Así que vemos que en la llamada Yaemori le dijo al prota que fingió estar enferma y con fiebre para que él y Chizuru puedan ir juntos a ese lugar. Estos tienen que estar los dos solitos y tal vez de aquí florezca el amor. Y quién sabe, hasta pueden llegar a tener tal vez el sin respeto. Y que no se preocupe de Ruka, ya que ella no irá tampoco. Volviendo con el presente, en el tren Chizuru recibe un mensaje de Yaemori, quien estaba con fiebre, y le dice que no iría puesto que tenía infección. Esta última obviamente no le creía nada, y lo veía raro al pajas, y para rematarlo llama a Ruka, diciendo que lamenta que no hayan hecho el viaje, ya que Yaemori está mal, y que le dijo que lo pospondría. Entonces le pregunta dónde está, y el pajas miente diciendo que estaba comprando comida a su vez, por lo que Ruka le dice que se cuide, ya que Yaemori es su vecina y podría contagiarlo, y luego de esto cuelga. Chizuru ahora sí había entendido todo y le dijo: esto es obra de Yaemori, ¿no? Ella realmente cree que nos amamos. Bueno, ¿y puedes grabar? Y Kazuya dice que sí, que si se esfuerza podría llegar a hacerlo. Entonces esta responde que grabarán y regresarán lo más rápido posible para frustrarle su plan a Yaemori. Luego de esto pues se va al baño. Kazuya creía que Chizuru no tenía ningún interés en él por lo que acababa de decir, ya que quería regresarse rápido. Mientras que Chizuru se puso a pensar en lo que le contestó a Umi y lo que le dijo también Yaemori. El prota mientras tanto en su asiento pensaba que Mizuhara lo odiaba, cuando en eso esta viene y pasa rozando al prota, ya que su sitio está en la ventana. Como ya se imaginarán, el paja se puso horny y le simpió unos 5 minutos más porque lo rozó. Chizuru le dijo que trajo comida para el camino y le saca una bolsa que trajo, la cual irá por tu cuenta, dice. La que Chizuru es más dura que Don Cangrejo. Esta dice que es increíble cómo pudieron llegar tan lejos y de verdad no lo creía posible. Y el pajas dice que lo hicieron gracias a la ayuda de todos. Una vez llegan a su destino, se bajan y el prota dice que están a 30 minutos del hotel. Pero mientras caminan, Chizuru dice: oye, supongo que... y no termina de decir nada, así que se pasa de frente. Eso pone nervioso a Kazuya, quien creía que tal vez esta estaba enamorada de él, tal y como había dicho Yaemori. En fin, llegan al hotel y cuando hablan con la ceñito que atendía, les decía que reservaron una habitación para 2 personas, por lo que el paja se pone en modo fresa y dice que en ese caso tendrán que alquilar otra. Sin embargo, Chizuru agarra las llaves y dice: no digas mamás, Mary Jane, y se va directamente al cuarto, porque sabía que estaban cortos de dinero. Kazuya, como era obvio, estaba nerviosísimo, aunque Chizuru sí se veía fresca, aunque sí un poquito molesta con Yaemori, quien hacía travesuras. Salen de aquí para buscar el campo que necesitaban, piden permiso y el prota hace las tomas que eran necesarias para ya irse de ahí. En el hotel, Kazuya se encontraba viendo el storyboard, cuando en eso viene Chizuru bañadita y habiendo comido, diciéndole que todo está buenísimo, así que le recomienda al prota que también lo haga. Sin embargo, este dice que no puede relajarse hasta que terminen de hacer todo y que por favor no le insista, ya que es algo que él mismo quiere hacer. Ya en la noche, salen al campo nuevamente para grabar la escena de las estrellas, pero antes de todo, Chizuru le dice que tiene algo que decirle a Kazuya. Este creía que ella se quería confesar e intentaba decirle que lo haga luego, pero Chizuru se le veía decidida. Entonces dice: yo hace 3 años tenía un abuelo, pero falleció a causa de un accidente de tráfico. Él me prometió que me vería actuar en una película, pero no pudo llegar a verlo. Sin embargo, pensé en que si se lo mostraba a mi abuela, podría llegar de alguna forma a él. Pero lamentablemente no me aceptaban en ninguna audición, y mi abuela cayó enferma, por lo que en el momento en el que más lo necesitaba, tú tocaste mi puerta para hacer esa película. Y me sentí muy feliz, y ahora siento que la única manera de poder recompensártelo es con mi actuación. Inmediatamente al terminar de decir esto, Kazuya agarró la cámara y comenzó a grabar. Chizuru lucía espléndida, pero él mientras tanto estaba llorando mucho. No podía dejar de pensar en lo que dijo Chizuru, pero al mismo tiempo estaba feliz de haberla ayudado. Este decía que Chizuru estaba más brillante que nunca ese día. Este estaba muy feliz de haberla ayudado. Al mismo tiempo, Chizuru recordó un día que hablaba con su abuelo y le decía que él no podía vivir 200 años hasta que se convierte en una actriz. Su abuelo se rió y le dijo que eso es cierto, pero que confía en él. Si es que sigue mirando hacia adelante y manteniéndose enfocada en su sueño, aparecerán personas que la apoyarán. Ya verá Chizuru. Esta sonreía mientras recordaba las palabras de su abuelo. Esa persona al final sí había aparecido. En el hotel, Kazuya se metió a bañar mientras pensaba en todo lo que había sucedido y se le paró el titán mientras pensaba en lo que podía suceder esta noche. Sin embargo, al llegar al cuarto, le encuentra dormidita de lo cansada que está, así que sin decir nada se echa a dormir. Un rato después, Chizuru se despierta y se queda viendo al pajas mientras duerme. Esta se acurruca y dice que es raro pero no puede dormir. Al día siguiente, esta se fue al baño para relajarse antes de irse.
El pajas dice que apenas se despertó, esta ya no está. Pasan por la recepción y la señora se despide diciendo que hacen una bonita pareja. Más tarde, cuando están en el bus, le dice que fue un buen viaje, pero Chizuru responde que hubiese sido mejor con una novia real y le pregunta por Ruka, diciéndole que debería presentársela a su familia. Le dice que ella es una chica muy linda y que siempre está siendo cariñosa con él y que lo quiere demasiado. Sin embargo, no piensa mentirle a su familia, por lo que la siguiente vez que les presente a alguien será alguien que ame de verdad. Y pues también le pregunta por Man, pero dice que siendo tan linda, probablemente ya haya conseguido un novio. De repente, cuando Kazuya le da las gracias por todo y dice que fue una bonita experiencia, Chizuru cae dormida en su hombro, por lo que se pone bastante nervioso y la simpea. Ya una vez llegan, aparece Ruka de la nada y se pone a renegar, llamando a Chizuru y diciendo que ella ya se había dado cuenta ayer e hizo que Yaemori confiese todo. Esta no dejó de molestar todo el día diciendo que le hicieron netorare. Spoilers que llegaron demasiado lejos, nomás diré. Ya era 26 de agosto y Kazuya le pasó la peli a los del club del cine para que terminen con la edición, por lo que se calcula que el día 20 de septiembre ya se publicaría. De repente, tocan la puerta y cuando el pajas va a ver se encuentra con Ruka, quien había venido por su cumpleaños y pues quería ir a la piscina con su flaco. Esta le estuvo diciendo casi todos los días para que no se olvide. Y recordemos que anteriormente le había prometido salir en su cumple, así que el pajas tuvo que aceptar. Ya en la piscina, sentía que había sido muy malo con Ruka por haberse ido con Chizuru, a pesar de que esta tuvo la intención de ayudarlos, por lo que hará lo que ella quiera siempre y cuando no sea algo íntimo. De repente, llega Ruka con un hermoso bikini, que deslumbra a todo el mundo, y pues esta agarra al pajas de la mano, pero pobre Gil la suelta de manera tosca, así que Rukita se tira sola a la piscina. De verdad que me da mucha cólera Kazuya. Bueno, para su sorpresa Ruka no estaba molesta, más bien se encontraba sonriente, mientras que Kazuya se preguntaba por qué le gusta tanto a esta chica. En fin, se mete a la piscina con Ruka, quien era simpiada por todo el mundo, y en eso, esta se resbala cayendo muy cerca del pajas, y esta le dice que quiere que la toque y la vuelva suya, por lo que Kazuya se pone princeso y se va al baño a volar cometa porque ya no puede aguantarlo más. Rato después, vuelve y Ruka le dice que le ponga bloqueador en la espalda. Aunque no quiere hacerlo porque sabe que se le va a parar el titán de nuevo, lo hace porque es su cumpleaños. Y bueno, lo primero que le pidió fue que le eche bloqueador en la espalda. Cuando Kazuya sentía que iba a explotar, le dijo que le ponga bloqueador en las piernas. Y para colmo Ruka estaba... Así que ya se imaginarán cómo terminó Kazuya. Sí, recontra Paraguay. Menos mal se le acabó el bloqueador, así que tuvo que irse corriendo a la piscina gateando para que no vean que estaba fierro. Y también nos enteramos que Ruka se sentía... Luego de esto, Ruka le dice que hay cosas que aún quiere hacer, por lo que primero comen un heladito, el cual comparten y se dan como si fuera un beso indirecto. Ya saben cómo son los japos con esas cosas. Después se van a comer a un restaurante de aquí, ya que esto era un hotel, y pues el prota se había gastado como $200 en esta cuestión, pero como era su cumpleaños no importaba mucho. Cuando en eso, le dice que ahora sí puede darle su regalo, y el paja le dice que no había regalo, así que Ruka se puso sad. Qué sed que tu flaco no tiene nada en tu cumpleaños. Bueno, pero estos no son flacos, en fin. Terminaron de comer y de hablar, y ya era medio tarde, por lo que Kazuya se quería ir. Sin embargo, Ruka le dice que hay una última cosa que quiere hacer, y esa es ir a la playita, que quedaba ahí cerquita nomás. Ellos van y se sientan juntos, y los dos se sentían algo avergonzados, puesto que al lado de ellos había un montón de parejas besándose, por lo que Kazuya le pregunta si esto también era parte de su plan a Ruka, y esta le dice que no, aunque se notaba que mentía. Le hizo la misma que Sumi. Kazuya le dice que seguramente esto lo hace por el viaje de grabación. Ella no debería hacer tanto por un tipo como él. Entonces Ruka dice que no es así. Y si bien es cierto que no les creyó cuando dijeron que no se acostaron juntos, hoy es diferente. Hoy ella solamente quiere ser feliz junto a su príncipe y sentirse como una princesa. Este era el único sueño que tenía. El prota se pone a pensar en lo idiota que ha sido con Ruka. Entonces le dice: Ruka, yo no debí involucrarte en la película. Pero esta lo interrumpe dándole a elegir entre dos líneas del tren. El prota elige una de ellas, y esta le dice que una vez tomó la línea más larga del tren, y al principio creyó que era tonto, pero luego se encontró con un campo de cerezos muy bonito, así que pensó que tal vez un desvío podría llevarte a una bonita experiencia. Y recuerda cuando se volvió novia de alquiler y a raíz de eso conoció a Kazuya, así que le dice que al comienzo se sintió mal porque ellos dos estarían juntos en la película, por lo que decidió ir, pero luego de ver lo mucho que todos se esforzaban, hizo que se emocionara mucho, por lo que le pareció una bonita experiencia y se divirtió bastante. Luego de esto, se para y dice que se van a ensuciar si siguen ahí, y lo agarra de la mano.
Mientras caminan, Kazuya como nunca ve diferente a Ruka. La ve más tierna y femenina que de costumbre. Hasta ganas de abrazarla le dan. De repente, Ruka lo detiene y dice que al final sí quiere un regalo. Entonces, el paja se pone nervioso porque dice que ya ha pasado mucho tiempo desde esa vez del beso, y como hoy estuvo aguantando mucho, si se lo pide, este no podría resistir. Así que se prepara para el beso, pero Ruka le dice que quiere llamarlo por su nombre, sin el Kun, solamente Kazuya. Y este lucía decepcionado. Puta, estos menes son al revés, cuando él quiere, ella no, y en viceversa. Ok, Kazuya le dice que no hay problema, total, es solo una forma de llamarlo, por lo que Ruka se emociona y comienza a decir su nombre a cada rato, pero cualquier cosa, y termina diciendo: ahora sí, Chizuru, estoy un paso delante de ti. Al día siguiente, mientras que Chizuru se dirigía camino al hospital, Sumi la ve desde lejos. Chizuru va a ver a su abuela y le regala una bata por su cumpleaños número 73, diciendo que esta es la que va con ella. La abuela le agradece y le dice que tiene un gran sentido de la moda. Chizuru dice que está apurada y que tiene que irse, pero antes de hacerlo ve el clima, diciendo que es raro que esté soleado, ya que habían dicho que iba a llover. La abuela le dice que es gracias a ella, ya que el día que Chizuru nació estaba lloviendo, pero apenas esta llegó al hospital empezó a despejarse, así que menciona a la madre de Chizuru, quien también era una mujer rodeada de lluvia, tanto en sus cumpleaños, exámenes o en su matrimonio estaba lloviendo. Ella era igual que tú, Chizuru, una mujer hermosa, con carácter y con un gran sentido de la moda, pero eso de morir primero que su madre, eso fue muy cruel. Chizuru hace una broma diciendo que tenga por seguro que ella vivirá más que esta, y se retira de aquí. En el camino en el pasillo, se encuentra a Sumi con un ramo de flores, así que se sientan a conversar. Sumi dice que le ayudó al pajas a repartir volantes, y después la vio justo yendo al hospital, por lo que decidió visitar a su abuela. Luego de esto, pregunta qué tal van con el crowdfunding, y Chizuru le dice que todo salió bien, juntaron hasta más de lo que necesitaban, ya tienen hecha la película y ahora están en el tema de la edición. Sumi la veía muy feliz y con estrellitas en los ojos, y hasta escribe una palabra en su celular, diciendo que todo saldrá bien si continúan los dos juntos, por lo que Chizuru le da las gracias por todo. Esta última lleva a Sumi a conocer a su abuela, y decirle que le trajo flores. La abuelita le agradece y dice que Sumi es lo más bonito que ha visto en mucho tiempo. Luego de esto se retira. Sayuri le dice a Chizuru que desde que está con Kazuya ha hecho muchos amigos, y esta dice que no insinúe que es una chica solitaria, y ella continúa diciendo que seguro había mucha gente allá en la grabación, y Chizuru dice que sí. Además, ya terminaron la película y el 20 de septiembre habrá una proyección, así que le gustaría que ella vaya a verla. La abuela dice que conseguirá un permiso como sea, y que le da gusto, y seguro que Kazuya se esforzó mucho. Chizuru entonces menciona todo lo que Kazuya hizo por esta, desde el comienzo hasta el final, lo mucho que se esforzó, la locura que tuvo que hacer, cuando Yaemori les habló, cómo fue que consiguió al director, cuando se cayó al río por una cigarra del pajas, etc. Por lo que termina con una sonrisa. Su abuela la ve y dice: el amor por una persona comienza a crecer cuando hablas de esta con una sonrisa así de grande. Y Chizuru dice: no, abuela. Mientras tanto en su casa, Kazuya se le veía pensativo. Al día siguiente, Yaemori va a comprar a la tienda comida para celebrar. Entonces se va donde el pajas, le toca la puerta y le dice: felicidades por dejar de ser virgen. Pero este le tapa la boca y le dice que no fue así. Este sigue siendo el mismo Virgo de siempre y que en su viaje solo fue para grabarla. Y le resondra a esta por haber hecho lo que hizo. Yaemori está decepcionada de los dos porque tenían las condiciones perfectas. Estaban solos, en un lugar bonito, tranquilos, y ni siquiera así pasó nada. Así que según ella dice que vio en YouTube, si dos personas duermen juntas y no hacen nada, están designadas a ser amigos. Quién sabe, tal vez esto sea un spoiler, ¿eh? No sabemos. En fin, este le pregunta si al menos tuvieron un avance, y el paja se queda como que pensando y se pone rojo. De repente sale Chizuru para decirles que hablen más bajito, lo que nos sorprende a los dos. Bueno, les pregunta de qué están hablando, y esto dicen que es sobre la película. Así que esta sale y le dice a Yaemori que el 20 ya será la proyección de la película, y que esta irá directamente con su abuelita. Kazuya dice que ya les ha avisado a los seguidores, y lo que le falta hacer ahora es enviarles regalos y entradas. Esta dice que cuenta con él, y este se siente feliz de que todos puedan hablar con tal naturalidad. De pronto alguien tose, y todos voltean para ver de qué se trataba de Ruka. Sí, esta dice que solo estaba pasando por ahí, pero es que él no puede estar un instante sin chicas. Ella sube y dice que deberían dejar de hablar tan alto, que pueden perturbar a sus vecinos, y continúa: como Chizuru es una novia alquiler y la otra es su vecina, seguro mi novio disfruta de estar rodeado de bellas chicas, ¿no es así, Kazuya? Estas lo ven impresionadas porque dijo su nombre, y sigue mencionando su nombre como 3 veces más, por lo que estas seguían perplejas. Al final Ruka abrió la puerta y metió al pajas diciendo que como hacía mucho calor, se iban a bañar juntos.
Yaemori al ver esto le dice a Chizuru que haga algo, que tenga una noche bestial con él o alguna cosa así, pero esta dice que no, que son amigos y solo están malinterpretando las cosas. Además es natural que él vaya a hacer lo que quiera con su novio, ¿no? Entonces dice que se va a ir porque está lavando su ropa. Yaemori se quedó comiendo afuera todo lo que había traído para celebrar, diciendo que Chizuru es como un boss final, los daños físicos no pueden hacerle nada. Sin embargo, a esta sí se le veía un poco inquieta, diciendo, puff, todo ese alboroto por un nombre nada más, y lo dice bajito, Kazuya, cosa que la pone muy roja. Al lado de su casa, Ruka decía fuertemente, ¡Kazuya! Unos días antes de la presentación de la película, Chizuru decidió ir con su abuelita y se encontró con Kazuya para ir a revisar cómo era el lugar y todo. Esta, aunque intentó ir sola, no pudo, ya que su abuela la molestó para que acceda a ir. La abuelita, como era de esperarse, estaba súper feliz de ver a Alpajas. Una vez entraron y vieron lo grande que era la pantalla. Kazuya le dijo dónde se situaría y que estaría al lado de su nieta. También dijo que este lugar podía albergar hasta 200 personas. Y la abuela al escuchar esto estaba súper feliz, diciendo, ¿cómo no pueden estar más felices? Al fin mi nieta iba a estar en la pantalla grande y vista por tanta gente. Mientras decía estas palabras, comenzó a botar lágrimas de alegría, mientras que Chizuru se hacía la dura y decía, ay abuela, estás exagerando, ¿saben qué? Mejor me voy al baño un rato. En el camino, esta pensó en lo que acababa de pasar. Ni siquiera había visto la película, pero ya estaba llorando de felicidad, por lo que Chizuru comenzó a reír y se le veía muy contenta. Al mismo tiempo, la abuela le agradece a Kazuya, no solo por haberle ayudado con la película, sino por haber conocido a su nieta, ya que sin esto su sueño no hubiera podido ser cumplido y esto lo haría infeliz. Kazuya comienza a decir que entiende lo que dice, pero Chizuru es una mujer que está fuera de su alcance. Él es un simple chico y ella es una mujer muy inteligente, hermosa y no sabe cómo puede estar desperdiciando su vida al lado de un chico como él. Si mañana ella quisiera alejarse de este, lo comprendería completamente. La abuela le dice que lo entendió mal, ellos son almas gemelas. Kazuya dice, ¿en serio? Aunque a decir verdad, últimamente he pensado que Chizuru es una genio y todos los días trabaja tan duro. En verdad quiero cumplir sus sueños mientras que tenga oportunidad. Jamás había tenido este sentimiento antes. Además, si una chica como ella no es feliz, el mundo realmente sería una basura. No importa, si esto algún día termina, yo la seguiré apoyando por siempre, para que sepa lo mucho que significa para mí. La abuela hace una broma y dice que quisiera haber podido grabarlo con su celular, pero es que no entiende la tecnología. Kazuya se sonroja y sale con la abuela de aquí y se va al baño muy nervioso. Al mismo tiempo regresa Chizuru y la abuela recuerda que su esposo hace mucho tiempo le dijo que si algo le llegara a pasar a él, que le pregunte una cosa a su nieta, por lo que ella le dice, Chizuru, ¿estás sufriendo por perseguir tus sueños? Y esta se queda como que, ¿qué? Me refiero a que no te sentirás responsable de nosotros y por eso te estás sobreexigiendo, ¿cierto? Chizuru dice que no y que siempre hay momentos difíciles, pero este es su sueño y quiere seguir persiguiéndolo. Luego de esto se va a traer unos cafecitos. La abuela recuerda años atrás cuando se enteró que Chizuru quería ser actriz. Sayuri resonó al abuelo por aceptarlo tan fácilmente, alegando que el camino de una actriz no es para nada fácil, y es cosa de suerte que al final termine siendo exitosa. El abuelo le dice que lo sabe, pero aún así, ¿no sería mejor que exista siempre alguien que confíe en ella? Todo dependerá de qué tan fuerte sea la voluntad de esta persona, y seguro podrá continuar a pesar de las adversidades. Entonces le dice que si él llega a morir antes de verla triunfar, que le pregunte si es que ella está sufriendo al perseguir su sueño, que no lo haga solamente por ellos, ya que este no quisiera que ella sufra ni por un solo momento. Volviendo a la actualidad, la abuela dice que ha perdido la apuesta, de que Chizuru es una chica fuerte, más fuerte de lo que imaginó. Ella disfruta persiguiendo sus sueños sin dejarse vencer por la realidad. Esa es la niña que criamos. ¿Le estás viendo, Katsuhito-san? Al parecer, pronto aparecerá en una película. El rostro de nuestra niña aparecerá en la gran pantalla, disfrutando al máximo de la actuación que ella tanto ama. Estoy segura que tendrá muchos espectadores y luego aparecerá agradeciéndoles a todos con una sonrisa tímida. Creo que hasta yo me sentiría avergonzada. ¿Puedes verla? Es toda una actriz. Todo lo que hiciste y dijiste no fue en vano. Dime, ¿puedes verla? Mientras tanto, Kazuya se encuentra con Chizuru, quien le dice que la abuela Sayuri estaba muy feliz de verlo y se ha puesto muy feliz con solamente ver la pantalla. Entonces Chizuru se le agradece una vez más. Luego de esto se van los dos juntos a comprar unos cafecitos y al mismo tiempo mucha gente se ve amontonada buscando a alguien que conociera a esta persona que se ha caído al suelo. De repente vemos que se trataba de la abuela Sayuri, quien yacía tirada en el piso, mientras que los chicos lamentablemente no sabían nada, hasta que al fin llegaron y Kazuya fue rápidamente a auxiliarla, diciéndole a Chizuru que llame una ambulancia por favor. Sin embargo, ella estaba choqueada y no podía moverse. En la actualidad, en el hospital, Kazuya se encontraba pensando en qué pasará a partir de aquí con Chizuru y su abuela. Justo tuvo que ser ahora tan cerca de todo. De repente ve a Chizuru acercándose a él y le dice, ¿qué pasó? Seguro que los doctores dijeron que la abuela se recuperará como siempre, ¿no? Total, hoy estuvo normal. Sin embargo, esta sigue con la cabeza agacha y le dice que
que no va a ser así. Y vemos que la abuela está en un estado crítico. Le dijeron que esta vez le iba a ser difícil recuperarse y es seguro que no pase de esta noche. Ahora sí que se excedió demasiado. Kazuya estaba atónito y se sentía impotente. Así que dice: Chizuru, yo lo lamento en verdad, pero no sé qué decirte. Esta le agradece una vez más, pero dice que a pesar de todos sus esfuerzos, no podrá mostrarle nada a su abuelita. Pucha, a pesar de todo, aunque es frustrante, siente que valió la pena el intento y no se arrepiente de nada. A Kazuya le da cólera el hecho de que estuviera fingiendo. Es que era imposible que esté tan tranquila en estos momentos después de todo lo que tuvo que hacer durante estos largos años. Y ahora mismo para mostrarle a su abuela esta película. Y a pesar de todo, esta seguía haciendo como si nada hubiera pasado ante él. Chizuru continuaba diciendo: y bueno, aprendimos mucho sobre el crowdfunding y fue divertido hacer la película juntos. Pero parece que Dios puede ser muy cruel a veces. Kazuya la miraba lleno de impotencia, ya que de haber sido su novio real, podría haberle dado un abrazo. Chizuru dice que va a volver a la habitación y Kazuya le pregunta si es que aún sigue consciente, a lo que esta dice que sí, y que según la doctora le dijo que aún puede escuchar lo que ellos dicen, pero no reacciona de nada. Kazuya le dice si es que ella consideró contarle sobre ellos, y Chizuru contesta que no, ya que le haría sentirse peor ahora mismo. Este insiste en que debería decírselo, ya que seguramente se sentiría culpable si no lo hace, pero Chizuru dice que no, ya que existe la posibilidad de que ella fallezca odiándolo. Entonces Kazuya responde que no le interesa, lo más importante son sus sentimientos, y no quiere que se sienta así si es que no logra decírselo. Chizuru se retira molesta, y en el camino dice que es una tontería y que odia las verdades tristes. Kazuya se queda pensando que tal vez esta se arrepienta a último momento y que le da impotencia que no puede hacer nada más por ella. Sin embargo, ve un mensaje en su celular y parece ser una buena noticia, por lo que este dice que aún hay algo que él puede hacer y se va corriendo de aquí. Chizuru entra a la habitación de su abuela y la dejan sola con esta. Esta última quería decirle la verdad a su abuela, pero ¿cuál sería el punto si ni siquiera sabe si le está escuchando? Se pone a pensarlo una y otra vez, ya que al parecer sí siente algo de culpa, y comienza a hablarle. Abuelita, no logré mostrarte la película. Quería que supieras en lo buena actriz que me convertí, pero no pude. Lo intenté con tantas fuerzas y no pude hacerlo a tiempo. Me preparé para esto desde que me enteré de tu enfermedad. Gracias por aguantar tanto tiempo. Y se culpa diciendo que no fue lo suficientemente talentosa. Perdóname, abuelita. Perdóname, abuelito. Realmente quería mostrarte esa película. Y comienza a llorar. De repente, Kazuya irrumpe en el cuarto y pasa directamente sin decir nada, y comienza a conectar unas cosas. Mientras tanto, Chizuru le gritaba que qué estaba haciendo, por qué entró así, pero este no respondía nada. Entonces vemos que lo que había traído era una laptop y un proyector, y Chizuru está impacientándose porque Kazuya no le respondía. Este, sin avisar, pone en la pared una proyección, la cual decía: la constelación ultramarina. Luego de esto, se va sin decir nada, dejando sorprendida a Chizuru. Esta intenta hacer que su abuelita se despierte para que vea su actuación, pero aunque lo intentaba con todas sus fuerzas, no se despertaba. De repente, mientras esta lloraba, esta logra abrir un poco los ojos y Chizuru lo nota. Por fin su abuelita estaba viendo su actuación, y mientras lo hacía, la abuela Sayuri se puso a recordar todo lo que le dijo su esposo hace mucho. Chizuru tocó su mano y juntas admiraron unos cuantos minutos de su película. Sin embargo, cuando Chizuru volteó, notó que esta ya había cerrado sus ojos, por lo que ella dijo que solamente pudo ver 10 minutos iniciales. La abuela Sayuri había estado con los ojos cerrados por una larga hora y no se movió para nada más. Chizuru pensó en que tenía que decirle sobre la mentira de ella y Kazuya, ya que de no hacerlo tal vez se arrepentiría toda su vida. Aunque era tonto, puesto que ser actriz es un trabajo donde mientes y hay mentiras felices. ¿Cierto, abuelita?, dijo Chizuru. Aquí vemos que hace mucho tiempo Chizuru le dijo lo mismo a su abuelita, y esta le respondió que si bien es cierto que todas las personas mienten, a veces la gente lo hace por proteger una verdad importante, y eso es lo que ella no podría llamar incorrecto. Ella está dispuesta a decir 99 mentiras, siempre y cuando representen una sola verdad. Así que siempre se preguntó si esa era la esencia de la actuación. En el presente, Chizuru se pone a llorar diciendo que no sabe lo que es correcto y lo que está mal. ¿Qué debe decirle a la abuela ahora? ¿Y qué es lo que no debería decirle? Ya no aguanta más esto, así que rompe en llanto. Abuelita, de verdad no sé qué hacer. Mientras que hacía esto, su abuelita toca su mejilla, diciendo: Chizuru. Esta se alarma y quiere ir a llamar a la enfermera, pero su abuelita le aprieta fuertemente la mano y le dice: mi pobre nieta, ¿qué te está molestando? Chizuru le dice que ella es una mentirosa y que lo siente mucho. Todo este tiempo le estuvo mintiendo. La abuelita Sayuri dice: así que una mentira, ¿eh? Una parte de mí quiere saberlo, pero otra no. Lo que tú, mi amada nieta, decidas, yo lo aceptaré. Te criamos para que seas una mujer que pueda decidir por sí misma. Eso es todo lo que necesito para irme verdaderamente feliz. Fue bellísimo, fue muy bello.
La película fue maravillosa. Gracias por ese último regalo. Por favor, agradécele a Kazuya de mi parte. Eres mi mayor tesoro. Te amo, Chizuru. Y la trae hacia ella para abrazarla. Esta le dice que ella también la ama y se quedan unos segundos juntas, sin decirse nada. Mientras que afuera Kazuya se encontraba esperando que al menos la abuela haya podido ver la película. Unos días después, vemos a Yaemori llorando, ya que Kazuya le contó sobre lo que le había pasado, y pues a esta le dio mucha pena por Chizuru, ya que era su última familiar. Este le dice que mañana será el velorio de su abuela, entonces Yaemori le dice que vaya a consolarla. Sin embargo, este le dice que Chizuru parece ser más fuerte de lo que ella pensaba. Esta puede, tal vez, vivir por su cuenta. Yaemori le dice que es un tonto, ya que no existe ninguna mujer que pueda vivir completamente sola. Kazuya se fue al trabajo, mientras pensaba en las palabras de Yaemori, y se quedó viendo la puerta de Chizuru, pero no hizo nada más. Entonces vemos el momento cuando Chizuru salió después de lo de su abuela. Kazuya fue rápidamente hacia ella, y esta le dijo que la abuela había fallecido. Entonces le preguntó si es que había quedado todo el tiempo aquí, y este dijo que sí, es que no podía irse dejándola sola. Chizuru se disculpó con él por todos los inconvenientes, y se retiró de aquí rápidamente diciendo que tenía que preparar el velorio. Mientras alejaba, Kazuya la llamó y le preguntó cómo se encontraba. Si es que no estaba bien, podía contar con él para cualquier cosa. Solo será un vecino, pero siempre estará ahí para ayudarla. Chizuru voltea y le dice que no se preocupe, que está bien, y siguió caminando. El pota creía que Chizuru era una mujer espectacular, e incluso, en ese momento, ella seguía su rol de novia de alquiler. Al día siguiente, acude al velorio con su abuelita. Estos le dan su más sentido pésame a Chizuru y van directamente a donde le estaban velando a la abuelita Sayuri. Rezan un momento y la abuela Nagomi dice que ahora sí se van. Kazuya no podía creer lo rápido que se quería marchar, pero su abuela dice que esto es algo natural. A todos les pasará alguna vez y ella tal vez esté con esta en poco tiempo. Mientras se van, Nagomi dice: Chizuru es muy fuerte, ¿no? Me recuerda a Sayuri. Nunca pierden la compostura ni se quejan por más dolor que sientan. Ya sabes, Kazuya, hay cosas que solamente un novio puede hacer. Esto se despiden del lugar y Kazuya se queda con ganas de darle un abrazo a Chizuru. Pero es que él realmente no es su novio. En su casa seguía pensando en qué debía hacer por ella, ya que la última vez, a pesar de que le ofreció una mano, ella lo rechazó. Entonces se le ocurre llamar a Sumi para que pueda ayudarlo, por lo que al día siguiente la ve y apenas lo hace, esta se tropieza. La cosa es que el prota le dice que solo podrá alquilarla una hora porque no tiene más dinero, y la trajo porque quería preguntarle algo importante. Sumi lo mira como si este quisiera confesársele, y Kazuya dice: calmémonos un poquito, ¿sí? Sumi se disculpa y Kazuya dice que no tenía que hacerlo. Entonces se van a una cafetería para hablarlo mejor. Este le cuenta lo que pasó con la abuelita de Chizuru y Sumi comienza a llorar. Parece que le chocó tanto que casi habla a Sumi, pero prefiere escribir en su celular y preguntar por cómo estaba Chizuru. Este le dice que justamente por eso la trajo, porque no sabe lo que ella está sintiendo. Ese día, después de lo que pasó, este le preguntó si estaba bien, y aunque ella dijo que sí, él no estaba seguro si era verdad. Hace poco, una amiga le dijo que no había mujer que pudiera vivir completamente sola, pero al ver lo fuerte que Chizuru era realmente, se planteó si tal vez pueda existir mujeres que puedan vivir completamente solas. Esto lo hizo sentir como que no tenía nada que hacer por ella, por eso decidió alquilarla, ya que tal vez ella sepa de los sentimientos de Chizuru mejor que él. Sumi, al escuchar esto, se termina rapidito su té y se para, agarrando la mano del prota y llevándoselo a la ciudad de Shinjuku. Esta quería tomar el tren por la línea 1, así que el prota se da cuenta de que Sumi lo quería llevar a la playa, por lo que pensó que sería complicado, ya que solamente la había alquilado por una hora. A Sumi le llevó al chompiras todo y guardó su celular diciendo con su propia voz que ella también quería hacer algo por el bien de Chizuru, así que a partir de ahora son amigos y saldrá con él sin pagar. Kazuya queda impactado al escuchar esto, y de camino este se sentía nervioso al viajar con una chica tan linda, y sintió mucho a Sumi imaginándosela en traje de baño y esas cosas, pero el ambiente se sentía tenso porque esta no decía nada. Sin embargo, Sumi volteó para jugar Match, un jueguito con los dedos, con el que pasaron largo rato divirtiéndose en el camino. Al fin llegaron a la playita, pero al parecer los planes de Sumi eran diferentes. Ella quería irse a otro lugar, por lo que subieron unas escaleras en donde el prota se tuvo que adelantar a Sumi porque se le veía todo. A medio camino, Kazuya estaba con la lengua afuera. Sumi estaba tranqui, ya que esta sale a correr todas las mañanas con su perro. Sumi señala un telescopio y estos se dan a ver. El prota no entendía las intenciones de Sumi y atrás de ellos iba llegando gente. A su lado habían unas chicas gritando. Entonces Sumi se preparó para gritar también, pero terminó diciendo un Yahoo muy bajito.
El prota entonces sí gritó un Yahoo muy fuerte, diciendo que lo hizo por ella, cosa que la puso muy feliz. Después de aquí, bajaron a un lugar para comer bien ricochet, en donde a Sumi casi se le cae lo que pidió. Kazuya se la pasó preguntándose por qué razón Sumi hacía todo esto, hasta que de nuevo terminaron sentados en la playita, pero ahora sí, cansados. Sumi se quitó los zapatos y fue a remojar sus pies en el mar. Esta señaló al prota como para que venga con ella, y este fue y se pusieron a jugar con el agua. Kazuya por fin se estaba divirtiendo, pero se resbaló con un castillito de arena y se cayó. Menos mal que había dejado su celular atrás con sus demás cosas. Y Kazuya estaba sonriente diciendo que lo disculpe, pero su niño interior salió a flote. Sumi escribió en el piso diciendo que como él se sentía preocupado, lo único que quería era que se distraiga. El prota le agradece, ya que sí pudo despejar un poco su mente. Sumi dice que ahora se debe sentir muy triste por lo que pasó, y Chizuru también, pero está segura que toda chica se sentiría mejor si intentan animarla, y si fuera ella diría que la hace muy feliz. Kazuya le agradece y se da cuenta de que el solo hacer que Mizuhara esté feliz es uno de los tantos puntos en los que debe enfocarse, así que dice que esta ha sido la mejor cita que tuvo en su vida. Volvamos a Tokio. Sumi se pone muy contenta y dice que está bien. Al día siguiente Kazuya va a trabajar como de costumbre y le cuenta todo a Ruka, por lo que esta dice que lo mejor sería que se intentara animarla. Claro, ella se animaría mucho si fuera él quien se lo dijera, por lo que Kazuya dice, claro, tienes razón. Y luego Ruka se da cuenta de lo que acaba de decir y se arrepiente, alegando que él solo es un cliente, así que no hay motivo para que vaya a animarla. Luego mira a su novio y se da cuenta de que el tema era más serio de lo que creía, así que le dice que está bien, que no lo va a detener. Sin embargo, ella no se responsabiliza de nada de lo que pase. Además, que no se olvide que ella es su novia. Así que esta también quisiera que la lleve al parque de diversiones luego. Kazuya más tarde va a decirle a su jefe si es que le puede adelantar su sueldo, ya que hay una chica a la que quiere animar. El jefe dice que ¿no estaba saliendo con Ruka? Que no se te ocurre hacerle algo malo, El prota dice que no lo hará, y el jefe le recuerda que los hombres están hechos para poder animar a las chicas, y le da el dinero que le pidió. Durante este día, Kazuya se puso a pensar en lo mucho que lo han ayudado todos últimamente. Ese día el prota tuvo que quedarse hasta la noche trabajando por el favor que le hizo su jefe. Y apenas llegó, se puso a crear un plan para tener la mejor cita de todas. Contó su dinero y dijo en su mente que si no puede animar a una mujer, ¿qué clase de hombre sería? Por lo que esta vez será él quien la apoye. Mañana, este alquilará a Chizuru y hará de esta la mejor cita de la historia para ella. Y listo, gente, ¿qué tal les pareció? Aún al manga le quedan contenido para casi 2 temporadas más de anime, ya que hasta donde hice este video sería el capítulo 157, pero ahora existen 247 capítulos del manga y aún creo que van a haber muchos más. Es la temporada siguiente en la que se podría decir que comienza lo más picante, pero es también donde la gente empezó a odiarlo, por muchos guionazos y cosas que pasan aquí. Ya ustedes lo van a ver cuando lo saque. Gente, si llegamos a los 12.000 likes, sacaré la parte 4 lo más rápido que pueda. Y bueno, antes de terminar, quisiera saludar a los miembros del canal. Saludos a mis miembros con el rango de putakus decentes. Saludos también a Derisha-kun, Will Game y a Luciano Coronel con el rango de putaku clase alta. Y a Gino Tuve Gacha Life, el único putaku lomo plateado. Y si tú quieres unirte también, puedes hacerlo desde $1 al mes. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando publico alguna que otra cosa, y únanse al Discord, donde hablamos de todo. Así que si les gustó el video, métanle su poderoso like, su infaltable suscripción y compártalo con todos sus amigos para que vean este videazo. Ya sin más me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.